Continuamos con nuestro estudio de las profecías bíblicas. Concretamente estamos estudiando sobre el sello de la bestia, quién es esta bestia, su nombre, lo que significa este sello, su formación y todo lo que tiene que ver con esta bestia que está por surgir. El Espíritu Santo nos está alertando al escribir sobre esta manifestación satánica para no caer en ese error, porque nos dice la Escritura que todo aquel que sigue a esta bestia, todo aquel que le adora y que es sellado, no forma parte de los salvos al no estar escritos sus nombres en el libro de la vida. Por eso es que nos está dando esta información para que nosotros nos mantengamos alertas. Nos dice, aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento, él tiene que mostrar ese entendimiento al no participar, al apartarse de todas estas manifestaciones, de todas estas acciones que están promoviendo el surgimiento de esta bestia. Nos dice que esta bestia surge del mar. Y ya hemos visto lo que las Escrituras nos muestran cuando nuestro Señor Jesucristo va a esa región de la Decápolis, a esa región de Gadara, donde hay un endemoniado que no es común, que tiene rasgos inusuales, en donde este endemoniado está siendo poseído o está integrado por una legión de demonios. Una legión son muchos demonios, son cerca de 6,000 demonios que estaban en este hombre. Ya nos está hablando de una cantidad que no es común, ya es inusual. Y nos habla de el comportamiento de esta legión, que tienen un comportamiento de soldados, un comportamiento ya de preparación para la guerra. Y entonces la petición de estos demonios es que les sea permitido entrar en una piara de cerdos. Una piara está compuesto por cerca de 2,000 cerdos. Entonces, para 6,000 demonios corresponde, o entrarían en cada cerdo 3 demonios. Eso es algo inusual. Pero nuestro Señor Jesucristo está iluminando. Nuestro Señor Jesucristo es luz y nos está mostrando lo que sucede en la oscuridad. La región de Gadara, la Decápolis, van a significar el final del tiempo, el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde ya no va a haber esa oportunidad de salvación, mostrada también en este endemoniado, que aunque fue liberado, quería seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo se lo impidió. Ahí nos está mostrando de cómo es que en ese tiempo ya, aunque se quiera seguir, aunque se quiera entrar, aunque se toquen las puertas para entrar, aunque se busque esa salvación, el tiempo ya ha terminado. El tiempo de salvación ya ha terminado. Ya no es posible entrar, porque para todo hay un límite, para todo hay tiempo, como nos dice la palabra de Dios. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Entonces la puerta ha estado abierta, el evangelio se ha predicado, pero viene un tiempo en el que se dice basta, y la puerta entonces es cerrada, así como sucedió con aquellas 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes. Las 5 imprudentes pensaban que todavía tenían tiempo, pensaban que todavía podían ir, resolver sus asuntos, poner el orden, o sea, todo en su tiempo, todo conforme a su propia agenda,
todo conforme a su propio ritmo, y que el esposo tenía que esperar, el esposo tenía que ser consciente, pero no. La Biblia nos habla que debemos de estar preparados para el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo venga y nos halle haciendo el bien. Aquí este endemoniado no fue hallado haciendo el bien, sino que su forma de vivir, su comportamiento, todo lo que representa su conducta, todo lo que representa el entorno, toda esa piara de cerdos, toda esa apatía, el pedirle a nuestro Señor Jesucristo que se vaya, que no haga ninguna obra en ese lugar, que no es bien recibido, nos está hablando de ese tiempo, ese límite. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos ha abierto la puerta y nos ha predicado el Evangelio, nos ha traído esas buenas nuevas de salvación, ha establecido ese camino de gracia, ese camino que debe de caminarse conforme a su mandato, conforme a su enseñanza. Nos ha dado de su Espíritu Santo que debe de habitar y morar en nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, y es el Espíritu Santo el que nos guía en esa salvación hacia la presencia del Padre. Aquí vemos a estos demonios como guían a la destrucción, guían a la muerte, guiaron a este hombre a habitar en los sepulcros, guiaron a estos cerdos a caer, a morir ahogados en el mar. Entonces llevan siempre estos demonios, estos espíritus inmundos a la destrucción. La diferencia con el Espíritu Santo, que nos da paz, que nos capacita para vivir una vida santa, agradable delante de Dios, y nos prepara para presentarnos en esa gracia, para limpiarnos, para lavarnos y estar en la presencia de Dios y permanecer agradables y santos en su presencia y ser aceptados en el reino de los cielos. Y entonces vemos cómo los cerdos son conducidos por los demonios y se ahogan en el mar, y de ahí tiene el surgimiento esta bestia en este tiempo que está por venir y donde se va a manifestar. El tiempo en el que la gracia ha terminado, el tiempo en el que el Evangelio tiene esa culminación, tiene ese término, y ya está imposibilitada la salvación para el gentil. Recordemos que este endemoniado es un gentil, es un greco-romano, y está representando a estas 10 decápolis, que es el tiempo de los gentiles. Puede haber salvación para los judíos, pero ese es un tema muy aparte. Para las decápolis, los que son llamados gentiles, se termina y ahí culmina el tiempo de la gracia, de la salvación. Pero hay una segunda bestia que nos dice que surge de la tierra. La primera surge del mar y esta surge de la tierra. Tiene una razón y tiene un porqué. Están interconectados. Nos dice que la segunda bestia hace los milagros, hace las hazañas, hace todas esas cosas que engañan a los hombres en la presencia de la primera bestia. Están interconectados. Son considerados como uno solo. Tienen esa conexión, teniendo el mismo origen, teniendo la misma procedencia. Y vamos a entender un poco, solamente un poco, sobre el origen de los demonios. Todos los temas que son bíblicos, todos los temas que nos trata las escrituras son de gran profundidad. Tiene varias aristas en donde debemos de entender y de ver las cosas, pero el tiempo es corto para este tipo de mensajes, de enseñanzas, de estudio. Así que vamos a tratar solamente un poco sobre el origen de los demonios. Los demonios tienen un comportamiento y una forma como de virus. Un virus es
aquello que simplemente es información. El demonio significa un ser inteligente, un ser que tiene información. Y los virus también son esas formas que hay en la naturaleza, pero que no están vivos, no son unos organismos vivos, sino que están en ese límite de la vida. O sea, están muertos y que a veces parece que tienen un comportamiento como vivo. Pero la vida de los virus se da cuando encuentran un organismo huésped, una célula. Entonces, un virus que es algo inerte, que solamente es información, encuentra a un huésped y entra en una célula y entonces tiene esa parte como si tuviera vida. Lo que hace simplemente es replicarse, simplemente es que la información se activa y comienza a actuar de acuerdo a la información que contiene, que lo va a hacer actuar. Y entonces tiene esa misma forma como la de un demonio. Un demonio encuentra a un recipiente, a un organismo, a un cuerpo humano y lo posee, entra dentro de este cuerpo y entonces el demonio comienza a actuar dentro de este individuo y le lleva a hacer cosas que este individuo no pensaba, no quería, pero que el demonio que está dentro lo lleva a realizar. Es lo mismo que hace un virus cuando entra dentro de la célula. Comienza a manipular las acciones y el comportamiento de la célula por la información que está liberando dentro de esta célula. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque va a ser importante para el desarrollo de esta bestia, que cómo es que surge del mar, cómo es que surge de la tierra y cuál es su comportamiento, cuál es su meta y sus objetivos. Entonces, una vez entendido un poco, como lo he dicho, es simplemente entender un poco de lo que es un demonio, de su comportamiento. Vamos a entender también un poco sobre su origen, de dónde surgen, quiénes son. De la misma forma que un virus tiene un origen polifilético, o sea, que tiene un origen que no es único, sino que puede tener una diversidad de puntos de origen que lo componen, que lo originan, tiene un origen único, sino que es un origen disperso, un origen diverso. Así también es la bestia que tiene un origen diverso, un origen disperso, en donde a veces es imposible rastrear totalmente de dónde proviene y cómo es que actúa. Por eso es que nos confunde. Muchos dicen que los demonios son ángeles caídos. Bueno, esa es parte de su origen y eso es parte de la composición de los demonios, pero no son los que lo componen en su mayoría, sino que podemos rastrear un poco el origen de los demonios en el hombre, por ejemplo, en la intervención de la serpiente, que es información, está dando información a Eva. En ese intercambio de información, la serpiente está introduciendo ese pensamiento dentro del pensamiento de Eva y entonces está actuando de la misma forma que este virus ese virus está trabajando en su mente y está descomponiendo la información original y le está llevando a tener un comportamiento que no era el comportamiento original. Tenemos un comportamiento original en donde el hombre tenía que llevar a cabo ciertas acciones y respetar ciertas cosas, no comer de cierto
fruto del árbol que Dios le prohibió, y entonces tenía que mantener esa obediencia y esa presencia delante de Dios en esa santidad y en esa acción en la que había sido puesto. Pero la serpiente viene y comienza a modificar ese comportamiento y lo lleva a desarrollar un comportamiento que es diferente y le lleva a un objetivo diferente, a un desenlace o a un camino que es diferente. Ahí tenemos el comportamiento de lo que es un virus o el comportamiento de lo que es los demonios, por ejemplo, en el hombre, donde lo lleva a vivir, a habitar en los sepulcros, el comportamiento de los cerdos, donde los demonios le llevan a tener ese comportamiento diferente, guiarlos hacia el despeñadero, hacia ahogarse en el mar, es movido por un pensamiento, por alguien que está modificando su acción, modificando su visión, modificando todo ello y le está llevando a la destrucción, hacia donde el demonio quiere, a donde este virus quiere conducirlo. Pero la forma de estos demonios, que son espíritus, la Biblia los llama espíritus inmundos. Un espíritu es algo que no tiene un cuerpo, sino solamente es un ente, solamente es una forma etérea que no puede tocarse, no puede a veces percibirse, sino que no podríamos decir una forma de fantasma, una forma de esa naturaleza que no es una forma natural a la que estamos habituados y que conocemos, que tiene un cuerpo, tiene una forma. El demonio es un espíritu que es un espíritu inmundo. Entonces, este espíritu inmundo tiene un origen, o podemos encontrarlo en Caín. Todos conocemos la historia de Caín, Caín y Abel, hijos de Adán, los primeros seres que nacieron en esta tierra. Recordemos que Adán no nació, sino que fue creado. Tampoco Eva nació, sino que fue creada. Entonces, Caín y Abel son los primeros humanos, los primeros hombres que nacen en esta tierra. Y conocemos esa historia donde Caín lleva una ofrenda a la presencia de Dios, y esta ofrenda no le agrada a Dios. También lleva a Abel su ofrenda, y esta ofrenda sí le agrada a Dios. Y nos dice la escritura que Caín era labrador de la tierra, era aquel que comenzó a trabajar la tierra. Y entonces aquí tenemos la primera referencia. Caín trabajaba, labraba la tierra de donde surge esta segunda bestia. Entonces sucede lo de llevar la ofrenda delante de Dios, y Caín, dice la palabra, que muda su semblante, se ensaña con su hermano, y entonces lo mata. Es Caín el primero que prueba lo que es matar. Es el que va a originar la muerte física de su hermano o de un ser humano. Entonces Caín ahí está desarrollando un comportamiento que no es natural, que no es común: matar a su propio hermano, o sea, introducir la muerte. Eso es algo que no es natural en el ser humano. Lo natural es dar vida. La palabra de Dios nos dice que Dios, al crear al hombre, le dijo que debía de multiplicarse, de crecer y de regir la tierra, de llenar la tierra y de regirla. Entonces, ese es el camino que Dios dio, ese es el camino que Dios diseñó y que Dios le dio al hombre. Pero Caín es movido a
romper esa línea, a no seguir esa línea de producir vida, de dar vida, sino de limitar la vida. Es un cambio de comportamiento. El camino era para producir vida y Caín comienza a destruir la vida, a matar. Lleva ese camino que es diferente, lleva ese camino que no es el original. Entonces Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Caín comienza a responderle a Dios, a evadir la responsabilidad. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo debo de tener cuidado de mi hermano? ¿Acaso yo debo de procurar el bien de mi hermano? Se está saliendo completamente del camino, se está saliendo completamente de lo que Dios dispuso, de lo que Dios dijo. Está desechando todos los valores, toda la moral, toda la ética. Está él evitando cualquier responsabilidad humana, como si no tuviese ese entendimiento o esa capacidad de ser un humano, de ser un hombre. El hombre se caracteriza por su razonamiento moral y ético a diferencia del animal. Lo que hace diferente a un hombre casi en su totalidad es el comportamiento moral y ético. Los va a diferenciar de los animales. Pero Caín está desechando toda esa cualidad, toda esa virtud del ser humano de ser alguien racional. Entonces Dios le da un castigo a Caín. Notemos algo importante, Dios no va a destruir, Dios no va a matar a Caín. Caín mató, entonces Dios no le responde de la misma forma, sino que es Dios el que lo va a castigar, pero no lo va a matar. Dios le da ese castigo y le da esta maldición y le dice que iba a ser errante y extranjero. Lo primero que Dios le dice a Caín es que la tierra no te volverá a dar su fuerza. Y esto es un punto muy importante, porque el ser humano, o sea, todo ser vivo, toma la fuerza de la tierra. Nuestras células se van a nutrir, van a procesar toda esta energía y es lo que va a sostener el funcionamiento del cuerpo, del organismo, va a mantener las funciones vitales del organismo. Pero aquí nos dice que Dios le dijo que la tierra no le iba a dar su fuerza. Entonces, Caín no iba a tener el sustento de la tierra, no iba a poder tomar la energía, no iba a poder tomar los nutrientes de la tierra y no iba a poder sostener su organismo, su cuerpo. No iba a poder ser sostenido y mantenido de la forma natural, de la forma que nos es tan común. Comemos, tenemos este organismo y este organismo tiene células, tiene esas funciones biológicas en donde procesa toda esta alimentación en sus nutrientes, en sus sustancias y es lo que va a mantener la vida del cuerpo. A Caín se le limitó este sustento del cuerpo, pero no se le iba a matar. Dios no lo castigó con la muerte. Esto debemos de entenderlo. Al no castigarlo con la muerte y limitarle el sustento del cuerpo, entonces lo está haciendo un demonio o que Caín se vuelva un demonio. En ese proceso no te volverá a dar su fuerza. La escritura nos habla de la vida de Caín y entonces esto no fue algo inmediato, sino que fue ocurriendo en un lapso de tiempo en donde desaparece la historia de Caín y desaparece todo lo que estaba haciendo. Simplemente de ahí ya no hay más registros sobre Caín, sobre su familia, su descendencia
y sus obras ya no hay más registros. Pero esa fue la primera maldición y el primer castigo que se le dio a Caín. Y de ahí también le dice, errante y extranjero serás en la tierra. Errante es alguien que no tiene un lugar donde vivir, donde permanecer, donde estar. De ahí también nos está dando esa semejanza a estos demonios que son errantes, que no tienen donde habitar o donde permanecer, no tienen un cuerpo propio donde estar, sino que son errantes. Pueden estar en una persona, pueden estar en un cuerpo y moverse a donde este cuerpo los pueda llevar, pero ellos lo van a conducir. También pueden entrar a otro cuerpo. Entonces, de esta forma, tienen ese comportamiento como de errantes. No ocupan un lugar y permanecen ahí, sino que siempre tienen que estar pasando de un lugar a otro, moviéndose constantemente. También le dice, extranjero serás en la tierra. Notamos algo muy importante. Un extranjero es aquel que nace fuera de una nación, nace fuera de un estado establecido, nace fuera de un territorio. En el tiempo de Caín, cuando él recibe esta maldición, no hay más habitantes, no hay más gente que conforme una nación, que conforme un estado, que conforme a un país. No había todavía esa idea de lo que es un país, de un territorio, de una nación. No había esa idea aún, sino que toda la tierra era habitable y considerada como un solo estado, como una sola nación. Pero Dios le dice, extranjero serás en la tierra. Y entonces al decirle extranjero serás en la tierra, no es de esa región donde estaba, porque en esa región no pertenecía a nadie, no había, como lo he dicho, no había un territorio, no había una nación, sino que Dios le está diciendo, extranjero serás de la tierra. Había nacido en la tierra, pero Dios le quita ese derecho, Dios le quita ese origen de nacimiento y entonces lo hace como un nuevo nacimiento que no es en la tierra, sino que es fuera de la tierra. Este cuerpo que Dios nos ha dado es un diseño para vivir, para habitar en esta tierra, con sus climas, con sus alimentos, habitar en esta tierra. Pero a Caín le es quitado ese derecho, le es quitado esa forma de vivir en la tierra y entonces también el cuerpo le es quitado. Entonces se puede decir que Dios hace, o el castigo y la maldición de Caín es hacerlo como un extraterrestre, alguien que no nace en la tierra, alguien que no tiene esa forma, que no tiene esas cualidades para vivir en esta tierra, sino que está en ese lado fuera de la tierra. Y fuera de la tierra para nosotros es un extraterrestre. Si vemos los estudios de los extraterrestres, están dentro de ese conglomerado donde están fantasmas, demonios, apariciones, monstruos, leyendas y todo eso. Y ahí están también los extraterrestres. Pero esto también es para quien lo quiera ver así. Entonces, la maldición y el castigo de Caín tiene que ver con ya no formar parte de este planeta, no formar parte del desarrollo de la vida de este planeta. Recordemos que Dios creó al hombre y le dio esa directriz, le dio ese enfoque, esas metas que se debían de alcanzar en esta tierra y que el hombre debía de regir, de gobernar y de preservar toda esta vida, toda esta naturaleza, toda esta obra que Dios había creado. Y Caín es el que comienza a
cambiar todos esos principios, a cambiar todo ese desarrollo y el destino que Dios había determinado para la tierra. Entonces ahí ya tenemos a un Caín que recibe una maldición donde la tierra no le da su fuerza, entonces su organismo, su cuerpo se va degenerando hasta dejar de ser el cuerpo. Pero Caín permanece en ese extremo en donde se puede decir que está muerto, pero que también está vivo. Es algo que no puede uno catalogarlo si está muerto o está vivo de la misma forma en la que un virus no puede catalogarse si está vivo o está muerto, sino que está en ese punto donde la muerte y la vida. Y las obras de Caín continúan. La Biblia nos sigue hablando y nos sigue narrando. Y aunque Caín dice, sí, yo errante, yo extranjero voy a ser, y yo voy a cumplir con todo eso que tú dices, pero cualquiera que me halle me va a matar. Y entonces Dios le dice ciertamente, cualquiera que matare a Caín será maldito 7 veces. Y entonces Dios le pone un sello. Y ahí tenemos cómo es que Caín va manejando, va manipulando las cosas, cómo es que él logra un sello en donde para él viene siendo una garantía o viene siendo una victoria para no morir a manos de cualquiera. Ese sello viene siendo su gran victoria. O sea, él comenzó matando y él obtiene una vida casi eterna, casi permanente por ese sello que logra. El problema es que no tiene cuerpo y el problema es que es errante y extranjero. Y entonces eso no le da derecho a lo que el nacido en la tierra tiene derecho, no le da derecho a las bendiciones, no le da derecho a las propiedades, no le da derecho a nada de lo que los humanos tienen derecho en esta tierra. O sea, no puede ni siquiera disfrutar un alimento, no puede nutrirse, no puede obtener fuerzas de esta tierra porque está limitado. Y lo que él tiene que hacer, o lo que él va a hacer, es aprovechar a el hombre y poseerlo y así lograr sus objetivos, así desarrollar sus planes, o sea, implantar el pensamiento y el comportamiento en el hombre y así llevar al hombre hacia donde él quiere, a desarrollar esas metas y esos objetivos. Recordemos que todo esto proviene de la serpiente con Eva y posteriormente pasa con Caín y así a toda su descendencia. La rebelión, toda esa soberbia de Caín se nota cuando al recibir este sello se pudiera pensar que ya recibe ese castigo y que él ya no va a hacer nada que sea contrario a la voluntad de Dios, pero no. Caín se empeña en hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios y Dios le dijo, errante vas a ser en esta tierra, y lo primero que hace Caín es ir a una región llamada Tierra de Nod y ahí en esa tierra construir una ciudad. Va a construir una ciudad desafiando la voluntad de Dios, desafiando el castigo y la maldición de Dios, en esa soberbia de decir, yo tengo este sello, ya no me puedes matar, ya nadie me puede matar, porque el que me mate va a ser maldito 7 veces. Entonces este sello le da esa soberbia, le da esa altivez. Es como una inmunidad. Ya soy intocable. Yo puedo hacer lo que quiera. En ese pensamiento de estas bestias, una que surge del mar y la otra que surge de la tierra, donde se sienten invencibles, intocables, donde pueden blasfemar y hablar cosas contra
Dios contra los santos y hacer y deshacer, imponer normas, imponer leyes, tomar posesión de lo que ellos quieran y nadie puede hacerles frente. En Caín tiene ese origen. Al tomar ese sello, al recibir ese sello, él se siente invencible y entonces construye esa ciudad y tiene descendencia, tiene a sus hijos, rompiendo todo lo que Dios le había dicho. Él dice, yo me voy a establecer, yo no voy a hacer nada de lo que tú dices. Entonces tiene esa descendencia y son 7 generaciones que él tiene hasta Lamec, que tiene a 2 esposas. Entonces ahí tenemos toda esta soberbia y Caín tiene de ahí 7 generaciones, 7 descendencias, de las cuales son importantes y que vamos también a ir viendo en su tiempo y en su momento. Pero este es el inicio y este es el desarrollo hasta Lamec, donde él pone esa sentencia diciendo si Caín va a ser vengado 7 veces, ciertamente Lamec 70 veces 7 va a ser vengado. Y de ahí nuestro Señor Jesucristo toma que se debe de perdonar 70 veces 7, el límite que puso Lamec descendiente de Caín. Esa soberbia se manifiesta y esa soberbia se extiende en los descendientes de Caín, que van a formar y que van a conformar todo lo que son los demonios, porque comparten esa misma maldición y Lamec lo está afirmando. Estamos unidos a Caín y esa soberbia, esa fuerza, ese poder los hace invencibles y los hace decir y hacer cosas en donde ellos se sienten como esta bestia y actúan como estas 2 bestias que están por surgir. De ahí desaparece toda esta genealogía, de ahí desaparece todos los hechos, las obras de Caín y sus descendientes, pero todos estos descendientes son lo que se les llama los demonios. Pierden sus cuerpos, pierden todo derecho en la tierra y ya de ahí comienzan a desarrollarse y a vivir y tener ese comportamiento de lo que ya conocemos como los demonios. Pero este es el origen en Caín, en el hombre. El origen en los ángeles, el origen en esas regiones ya no nos corresponde a nosotros, sino que es el origen en Caín. Pero esto es lo que está actuando y esto es lo que está sucediendo y ese comportamiento rebelde de oponerse y de hacer las cosas contrarias y de engrandecerse y ensoberbecerse contra lo que Dios ha dicho, tiene ese origen en Caín. Y continuaremos más adelante analizando todas estas obras, entendiendo que nuestro Señor Jesucristo es el que viene a vencer, es el que viene a poner este orden, es el que viene ya a limpiar la casa y a poner en orden todas estas cosas y a darles el castigo y que obedezcan el castigo que se les ha dado a cada uno. Hay tiempo para todo, nos dicen las Escrituras, y Dios ha permitido y ha dejado que los demonios hagan su obra, así como le fue dejado a Judas, le fue dejado a Pilato, le fue dejado a los fariseos, le fue dejado también al faraón, le fueron dejados ese tiempo a Babilonia, le fue dejado todo ese tiempo. Dios permite también que sea el tiempo de los demonios y que hagan su obra, pero que al final Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, va a poner ese orden. Es lo que nos está mostrando nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.